Hermanas, que el Señor les bendiga. Otra vez agradezco a Dios por darme esta nueva oportunidad de pues hablar de su palabra. Y pues reciban saludos de todos. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a aprender un poco de historia. Va a cambiar hoy la predicación, como muchos hermanos hacen. Y bueno, ahorita vamos a aprender un poco de historia. Tal vez muchos ya lo sepan, tal vez otros no sabían. Pero tome lo bueno, hermano, y deseche lo malo. Sobre todo ponga atención en las causas y consecuencias en esta predicación sobre de si decimos, hablamos maldición o bendición. Sé que muchos, bueno, de ustedes saben que bueno, muchos hablan y saben mucho de la Biblia. Por favor, hermanos, si digo algo que no esté bien, discúlpenme. Reitero, tome lo bueno y deseche lo malo, hermanos. Bueno, voy a empezar, hermanos, en Génesis 12, 2:3. Habla de una ley espiritual que se encuentra en la Biblia. Y sabe, hermanos, las leyes son excelentes porque funcionan. Hay otras leyes como todo se hará conforme has creído, que está en Mateo 8:13. En Génesis 12, 2 y 3 dice en 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 2:3. Y lo que les comentaba de Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Bueno, tiene otras palabras, pero nada más tomé esa parte, porque es una de estas leyes que, como todo, aquí dice, se hará conforme a lo que uno ha creído. Y bueno, sabemos todos que toda acción tiene una consecuencia. Mi accionar bueno tiene consecuencias buenas. Mi accionar malo, obvio, tiene consecuencias malas. Nuestro pecado nos va a alcanzar, hermanos. En algún momento, lo que nosotros hagamos mal nos alcanzará. Esto quiere decir que si por alguna razón la justicia, imaginemos, de una nación no pone castigo justo, el pecado de esa persona algún día lo alcanzará, porque hay una justicia divina. Y en Lucas 6:38 dice que si amamos, seremos amados, si perdonamos, bueno, seremos perdonados, si bendecimos, seremos bendecidos. Así que recuerden que como tratamos, seremos tratados, o bíblicamente con la misma vara que midas, serás medido. Esa regla, bueno, todo el mundo la sabemos. Y bueno, si nuestro criterio es duro al criticar, pues obviamente que nos van a criticar a nosotros también de esa misma manera, seremos juzgados de la misma manera. Entonces, otra ley, hermanos, es la oración. De todas las leyes, es la más poderosa. Siempre nos han dicho eso, y yo creo que es cierto, porque ahora con esta situación, creo que oramos más, porque aunque siempre estemos pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos libre, que nos sane, todo siempre se conforma en la palabra oración. Y ahora, en esta contingencia que tenemos, pues estamos orando más, estamos acercándonos más al Señor cada día. Y lo más importante, hermanos, es que Dios interviene a nuestro favor en este mundo. Y eso es consecuencia de la oración que nosotros estamos haciendo. Y en una ocasión encontré una frase que dice, si no oras, mejor no lo hagas. Y es cierto, hermanos, debemos de poner a Dios siempre en primer lugar antes de que hagamos cualquier cosa. Antes de todo esto vivíamos apresuradamente, orábamos así en el camino o en el pecero o en el coche. Hoy en día no, hermanos. Hoy en día hasta nos despertamos temprano y estamos pidiendo
a Dios que nos guarde, orando por los demás hermanos, por los hermanos que les hace falta trabajo, finanzas, que les hace falta salud, todo, hermano, porque todo se ha conjuntado y ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que orar unos por otros ante esta situación que pues estamos viviendo. Por un lado es cruel, por otro lado nos ha servido, gracias a Dios, para acercarnos más a Él y para estar más cerca y ver nuestros errores, ver que estuvimos haciendo mal. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, yo creo que la mayoría que estábamos haciendo mal, es que no orábamos como deberíamos de hacerlo. Y otra ley, hermanos, es darle gracias a Dios por todo, lo bueno y lo malo. Cuando hacemos esto, hermanos, nosotros confundimos al enemigo, porque pues obviamente que ante lo malo, nosotros empezamos a decir por qué sucede esto, por qué lo otro, y empezamos a hablar mal de lo que nos está sucediendo. Entonces, cuando damos gracias a Dios por lo que está sucediendo, como les comento, bueno o malo, confundimos al enemigo. Y Dios obra, como les comento, Dios obra a favor de nosotros. Hoy nos enfocaremos en lo que Dios ha bendecido, en primer lugar, cuando le habló a Abraham, lo que leímos en Génesis 12. Dios le habló a Abraham, a él y a su descendencia, es decir, a la nación de Israel, y le dijo que hará una nación grande, lo bendecirá y lo engrandecerá, y que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en la Biblia encontramos las naciones que fueron maldecidas por maldecir a Israel. La primera fue Egipto, por maltratar a los judíos. Pero también en el tiempo de David encontramos a los filisteos, los moabitas y los amonitas, hermanos, que tuvieron que someterse a David por haber maldecido a la nación en algún momento de Israel. Otro pueblo son los edomitas, que son descendencia de Saúl, que durante todo el Antiguo Testamento odiaba a Israel y bueno, le hicieron la vida imposible, complicada. También participaron ellos en la destrucción de Jerusalén y por esa razón, fueron totalmente aniquilados. En Jeremías 49:3 lo podemos ver, 49:13, perdón, y dice así: porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Todo esto, hermanos, Dios, Jehová lo dijo, y fue porque participaron en la destrucción de Jerusalén y porque le hicieron la vida complicada al pueblo de Israel. Y todo porque maldijeron a los judíos, maldijeron a Israel. Siempre se nos ha dicho que debemos de bendecir a Israel porque esa bendición a nosotros nos conviene también, hermanos. Si usted maldice o habla mal del pueblo de Israel, usted tendrá una consecuencia. Si no lo ha escuchado, el pastor siempre nos ha dicho, hermanos que predican nos han dicho que debemos de respetar primeramente a todo el mundo y debemos de respetar a los judíos, al pueblo de Israel, y sobre todo es un beneficio grande, es una bendición para nosotros el bendecir al pueblo de Israel. Entonces, en la historia también, hermanos, de la humanidad, encontramos que las naciones bendijeron a Israel. Aquí es donde les digo que vamos a aprender un poco de historia, porque encontramos que naciones que bendijeron a Israel, pues fueron bendecidas. Y hubo algunas naciones que llevaron sus embajadas a Jerusalén, la capital de Israel, y esas naciones, pues obviamente van a ser bendecidas, porque las naciones que bendicen a Israel serán bendecidas. Una de las naciones, y que yo creo que todo el mundo sabe, más bendecida del mundo, es bendecida precisamente por esto, que es Estados Unidos. Desde su inicio favoreció a los judíos. Ellos honraron las raíces hebreas del cristianismo. ¿Por qué?
porque el Antiguo Testamento es la raíz de lo que nosotros creemos. Nosotros fuimos de alguna manera injertados, o como dice la Biblia, adoptados en Israel y en la nación. En Estados Unidos se aseguraron de honrar sus raíces hebreas, pero también los peregrinos estaban a favor de la restauración de Sión, y también esta nación abrió las puertas a la afluencia de judíos que huían de la persecución de Europa. Gracias a eso, bueno, la comunidad judía creció y prosperó. Todos sabemos que los judíos son pues, ricos, son prósperos. Tienen siempre fábricas de textiles y otra clase de negocios, hasta bancos. Y hemos visto que son muy, muy prósperos, pero es por la bendición de Dios, hermanos. Entonces, ojo ahí, porque pues debemos de bendecirlos para que nosotros también esa misma bendición caiga sobre nosotros, sobre nuestra iglesia y obviamente sobre nuestras familias, como dice en Génesis 2:3, donde dice que todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces, debemos de poner y de poner mucha atención en ocasiones qué hablamos acerca de los judíos, porque hay muchas personas que no los quieren. Muchas personas dicen que son negreros, que no respetan. Entonces, mucho cuidado con lo que escuchamos también nosotros y entremos en el juego de decir, sí es cierto. No, hermanos, debemos de tener cuidado con nuestra boca, qué debemos de decir y sobre todo, qué debemos de hablar en contra de los judíos. No decir nada, en primer lugar, si no nos consta, pues no hablar. Al contrario, mejor decir, a mí no me consta, sin embargo, yo los bendigo, Dios sabe qué es lo que hace, porque es un pueblo de Dios, hermanos. Todos sabemos que es el pueblo de Dios. Entonces, muchos judíos huían de la persecución de Europa y gracias a eso la comunidad judía creció y prosperó. Pero no solo es, esta nación ha sido tremendamente bendecida, estoy hablando de Estados Unidos, porque los judíos que son médicos, científicos, músicos, creativos, son los más reconocidos en ese país, la mayoría de ellos. Otra nación bendecida por bendecir a Israel fue Holanda, hermanos. Ellos abrieron las puertas a los judíos cuando fueron echados de España y de Portugal en el siglo XV. Y a pesar de ser una nación muy pequeña, a partir de ese momento se convirtió en una nación bendecida de manera sobrenatural, hermanos. Entonces, si queremos esa bendición sobrenatural, debemos de bendecir el pueblo de Dios, debemos de bendecir a Israel, debemos de bendecir a los judíos. Ahora, hermanos, les voy a contar algunas naciones que fueron maldecidas desde el tiempo de la Biblia. Fue los egipcios, el imperio de Babilonia, el imperio de Grecia y de Roma. En el siglo XV, España y Portugal gobernaban el mar, bueno, esto a raíz de lo anterior, gobernaban el mar y ellos conquistaron la tierra y amontonaron grandes riquezas. Una de las razones por las que en su nación que sucedió esto fue porque vivían judíos y estaban protegidos. Incluso muchos creen que Cristóbal Colón era de descendencia judía, pero en el mismo año, desafortunadamente, que Cristóbal Colón descubrió América, que fue en 1492, echaron de su tierra a los judíos por órdenes de los gobernantes de España, y unos años después Portugal hizo lo mismo. Esto puede ser una de las razones por la cual de manera inmediata el éxito y la gran influencia que estas dos naciones tenían en todo el mundo se perdió completamente. Hay una historia muy interesante que sucedió en 1588 y fue cuando la Gran Armada, conocida como Invencible de España, se fue a destruir o a derrocar a la reina de Inglaterra. Pero toda esta armada, que constaba de 130 barcos y más de 30,000 soldados, fue destruida por un ejército más pequeño. Lo increíble, hermanos, fíjense en esto, es lo que dijo el rey de España. Él dijo,
Envié mis barcos a luchar en contra de los hombres, pero no en contra de los vientos y las olas de Dios. Sabemos bien que nosotros podemos luchar contra enemigos que tenemos, contra personas que nos hacen, personas que nos dicen, pero si Dios está con ellos, hermanos, nosotros no vamos a prosperar en eso que queremos hacer. O viceversa, si alguien quiere hacernos un daño y no, si nosotros somos apartados, como dice el Señor, para Él, y alguien quiere hacernos algo malo, no van a poder tocarnos, porque no están luchando contra nosotros, hermanos, están luchando contra Dios. Eso lo sabemos bien, porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces, en esta ocasión que el rey dijo esto, de que envió a sus barcos a luchar en contra de hombres, pero no en contra de vientos y las olas, que Dios es quien maneja, pues fue Dios quien peleó contra ellos, y España nunca más volvió a tener un gran rol en la política de Europa, porque tocaron la nación que Dios había bendecido. Porque Dios dice siempre: bendeciré a Israel, a las naciones y a las personas que te bendigan, y maldeciré a aquellas que te maldigan. Entonces, debemos de tomarnos de eso, hermanos. Es palabra de Dios, es una promesa. Entonces, otra nación que también tuvo problemas es Inglaterra. En 1656 abrió sus puertas al pueblo judío, y como resultado, en 1960, Inglaterra inició la Revolución Industrial. No solo eso, en ese mismo año hubo un despertar espiritual en Inglaterra que afectó a todo el mundo. Hombres importantes salieron de Inglaterra a predicar el evangelio en todo el mundo. A finales de 1700, Inglaterra era un gran imperio con colonias en América y en las Antillas. Pero en el siglo XVIII y XIX, los judíos establecieron negocios y bancos en Inglaterra. Por eso Inglaterra, pues en ese tiempo fue bendecida, porque pues bueno, los judíos empezaron a trabajar en esa ciudad, en ese país. Un cuarto de la población mundial formaba parte del Imperio Británico, y por medio del comercio se convirtió en una de las naciones más ricas. Pero sucedió algo, hermano. Después de ser un gran imperio, pues ahora pasó a ser lo que hoy están luchando por, el famoso Pritzker. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pues hasta el siglo XX el Reino Unido apoyó a Israel, y por eso Dios lo honró, permitiendo ser el guardián de la nueva nación que surgía en Palestina. Y era la nación de Israel, por supuesto. Pero falló miserablemente, hermanos, porque cuando la Liga de las Naciones les dio en ese entonces el derecho legal de ayudar a los judíos en 1920, más o menos, en vez de entregarles la tierra, lo dividió de manera ilegal, y no solo eso, sino que les pusieron tantos obstáculos a los judíos que querían llegar a su tierra muchos, los cuales morían en el océano o morían en los campos de concentración de Hitler. Esa historia yo creo que todos lo sabemos que sucedió, los campos de concentración de Hitler y lo que hizo Hitler con los judíos. Pero como dice en Génesis 12:3, maldeciré a los que te maldigan. El gran imperio británico cayó, y hoy se puede decir que no es casi nada, hermanos. Esto es, pues, de alguna manera parte de la historia. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros, porque a partir del Nuevo Testamento, la ley que el Señor dio, reitero, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. No solo cobija al pueblo de Israel, hermanos, también nos cobija a nosotros, no cobija nada más a la nación de Israel, sino a nosotros como iglesia, a los cristianos, especialmente a las iglesias y ministerios o las personas que gozamos del favor del Señor. Y digo gozamos, hermanos, porque así lo creo yo. Yo creo que usted también así lo cree. Usted también goza del favor del Señor. Por lo tanto, esa promesa también a usted lo cobija.
cobija a la iglesia Belén, a nuestro pastor, a nuestros predicadores, a todos los hermanos que están en cada uno de los ministerios. Y en Gálatas 3:14 está esto que yo les acabo de decir. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que éramos nosotros antes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias a eso, hermanos, nosotros, esta nos cobija no nada más a Israel, sino también a nosotros, porque nosotros fuimos injertados de alguna manera en esa nación. No somos judíos, pero el Señor nos adoptó, se podría decir. En este texto, bueno, pues se comprueba lo que les acabo de decir. Hermanos, es importante que nosotros lo entendamos, que cuando alguien nos bendice como parte de la iglesia del Señor, esa persona definitivamente va a ser bendecida. Pero también cuando alguien nos maldice o nos trate con desprecio, o detenga, obstruya las bendiciones sobre nuestras vidas, esa persona será tratada con desprecio. Esto no solo aplica a las personas de afuera, sino también a nosotros. ¿Por qué hablo de las personas de afuera? Porque muchas veces nuestro testimonio no habla bien de nosotros, hermanos. Desafortunadamente cometemos errores de los cuales las personas que nos rodean, nuestros vecinos, están atentos a ver qué hacemos, qué decimos, cómo actuamos, si realmente ejercemos lo que estamos predicando, porque una cosa es que digamos, pero otra cosa es hacerlo, hermanos. Entonces, muchas veces nos hacen algo en nuestra casa, afuera, en la puerta, en el carro, y empezamos a veces a maldecir a la gente o no sé, cualquier palabra que no edifica. Ustedes deben de saberlo. Y esto, hermanos, por eso aplica a ellos también, porque si nosotros en lugar de bendecir a esa clase de personas, orar por ellos como siempre se nos ha inculcado, los tratamos con desprecio, nosotros también nos pueden tratar de esa manera. A lo mejor no ellos, pero otras personas sí. Entonces, tenemos que entender que todos los que estamos aquí conectados y los que no han podido conectarse, los que asistimos a la iglesia, somos bendecidos y protegidos por Dios, hermanos. Esta es la razón por la que nosotros no debemos maldecir ni despreciar a otros. Llámense cristianos, vecinos, amigos o como usted quiera llamarlo. Mucho menos a los de la iglesia, hermanos, que Dios ha bendecido y ha apartado para Él. Porque recuerden que bendeciré a quienes bendigan y maldeciré a quienes maldigan. Hermanos, tengamos cuidado al hacer algo en contra de otras personas. Cuando alguna iglesia, ministerio es bendecido por Dios, o algún hermano es bendecido por Dios, o es ungido por Dios, y nosotros hacemos algo en contra, eso es maldecirla. Y cuidado, hermanos, no sea que se revierta esa maldición y caiga sobre nosotros. Por eso, aunque seamos tentados de hablar mal, de hacer mal, no podemos ni debemos hacerlo. Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que reconozcamos que esa persona o iglesia ha sido ungida y bendecida por Él. Es importante que como cristianos identifiquemos los ministerios, iglesias, pastores que Dios ha bendecido. Porque es muy fácil hablar de nuestros pastores, de nuestros predicadores, del ministerio, de las iglesias. Es muy fácil, hermano. Y la palabra de Dios dice que la lengua es muy difícil de controlarla. Pero debemos de hacer todo lo posible por controlarla, hermano. No sea que la maldición que nosotros estamos haciendo o diciendo se revierta. Esto es peligroso porque si nosotros no estamos honrando a nuestros pastores, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a otros hermanos de otras iglesias, entonces Dios no está honrándonos a nosotros tampoco. No recibimos bendición, hermanos. Y bueno, hermanos, la predicación que yo traigo es así como que
cortita porque creo que es muy precisa en saber qué decimos, si maldecimos o bendecimos. Y quiero finalizar, hermanos, con el evento de la Biblia donde el rey de Moab, quien contrata a un profeta más bien que se llamaba Balaam, para maldecir a Israel. Israel ya llevaba casi 40 años en el desierto y estaban por entrar a la tierra prometida. Y el rey de Moab había visto cómo el favor de Dios estaba con Israel. Pero él dijo, no puedo destruir esta nación con armas, yo necesito un poder sobrenatural. Él sabía que había un hombre que obraba de manera sobrenatural. En Números 22:6, hermanos, voy a leerlo en una Biblia que es Nueva Versión Internacional. Es Números 22:6. Dice, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito. Entonces, Balaam es a quien le decían esto, pero pues él sabía que ese hombre actuaba de manera sobrenatural, obraba de manera sobrenatural, pero Dios le dijo en el 22:12, dijo, pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son pueblo bendito. En Números 22:18 al 20, hermanos, dice, pero Balaam le respondió, aún así, si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche. Eso es el 19. Mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Yo creo que ese fue un gran error que cometió. A mi parecer, creo que fue un gran error. Porque él todavía dijo, bueno, quédense aquí, yo voy a esperar a ver si Dios quiere decirme algo. Dios ya había dicho que no. Entonces, creo que cuando Dios dice que no, hermanos, es no. Y luego pasan cosas que nosotros creemos que sí pueden suceder a nuestro favor, lo que queremos hacer. Y Dios ahí fue cuando el sí que Dios le dio después, no, yo creo que no es un sí definitivo o determinante, porque miren lo que dice en 22. Dice, mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban, porque él creyó que Dios dijo que sí. Entonces, debemos de, como siempre nos dicen, orar para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y si Dios dice que no, es no. Y no tomar nosotros como, yo creo que sí, y sí. Y lo tomamos como un definitivo determinante de que Dios dijo que sí. En esta historia, el rey lo llevó a un lugar de donde se podía ver parte del pueblo de Israel. Y le dijo en Números 23:8, dice, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Y entonces en el 10 dice, ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la 4ª parte de Israel? En 23:11 dice, entonces Balac le reclamó a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam le respondió, ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Entonces Balac le dijo, por favor ven conmigo a otro lugar.
Desde ahí podrás ver solo una parte del pueblo y no a todos ellos, y les desearás el mal. O sea, él dijo, bueno, pues si no pudiste maldecirlos a todos, pues por lo menos a unos. Y a veces decimos, bueno, pues si no es a toda la familia que Dios les llame la atención, pues por lo menos a los hijos, o por lo menos al papá o a la mamá. Es esto, hermanos, no debemos de manejarnos como el rey de Moab. Hay en Números 23:19, dice, de Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Y el 20 dice, Balán miró a Amalek y pronunció este oráculo. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Entonces, no, en ocasiones cuando hacemos esta clase de cosas que yo les comento, estamos buscando nuestra propia destrucción, hermanos. Y luego nos quejamos de por qué nos suceden cosas o por qué pasan cosas que no teníamos previstas o contempladas, pero es por nuestras propias acciones, nuestra propia manera de ser hacia las demás personas o llámese iglesia, ministerios, pastores, vecinos, familia, lo que sea, hermanos. Estamos buscando nuestra propia destrucción y creo que no debemos de actuar así. Muchos hermanos llegan al grado o cristianos dicen, es que les hacen, nos han hecho brujería y por eso nos está sucediendo esto. En Números 22, dice, en el 23 dice, después Balaam pronunció este oráculo, ay, ¿quién seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto? Entonces, yo creo que debemos de andar con mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando, hermanos, porque mucha gente puede presentarse en nuestras vidas y creo que no debemos actuar de esa manera. Al contrario, cuando nosotros honramos a los predicadores, pastores, la bendición que está sobre ellos viene sobre nosotros. Debemos de pensar en eso, pero cuando yo los desprecio, cuando los critico, cruzo los brazos así como que ignorándolos o diciendo, bueno, a mí no me importa lo que tú digas o lo que tú hagas, o mucha gente que nos creemos más que los demás, que los vemos por encima del hombro, la maldición viene sobre nosotros, hermanos. Creo que muchos de ustedes conocen al predicador Billy Graham. Él no estuvo de acuerdo con el mover del Espíritu Santo o el mover carismático pentecostal, pero jamás lo criticó. Y esa es la grandeza de él, hermanos. No solo eso, en los años 50, un día alguien le llevó una canción que había oído en Europa y la puso en sus congresos, Billy Graham. Luego esa canción se hizo famosa a nivel mundial gracias a Billy Graham. A tal punto que Elvis Presley también la incluyó en una de sus producciones. Estoy hablando, hermanos, de el himno que se llama Cuán grande es Él. La grandeza que Billy Graham fue que honró la canción ungida por alguien a quien Dios le dio. Así lo decidió Dios. Pablo, que fue el gran perseguidor de la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, podría decirse a este nuevo movimiento que perseguía a la iglesia, pero cuando él estaba camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor y oyó una voz que le dijo, en Hechos 9, 4, 5, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay más palabras adelante. Tomé esta parte, hermanos, porque nosotros podemos ser ese Pablo, podemos ser ese Saulo. Cuando nosotros hablamos de otras personas, de otras iglesias, otros ministerios, los pastores, los estamos persiguiendo, o mejor dicho, estamos persiguiendo a Jesús. Por eso el Señor, reitero, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen.
esa palabra hoy se aplica y esta vez, pues, se puede aplicar a nosotros, no a una nación. Y bueno, se puede ilustrar con Saúl, el gran rey Saúl. Todos sabemos que la presencia de Dios se había apartado de él y había venido un espíritu que lo atormentaba de día y de noche. Su obsesión era matar a David y por eso lo estaba persiguiendo. Miren lo que dice en Primera de Samuel 24, 3, 6. 24, 3, 6, y dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Después de esto, hermanos, de que había hecho, el Espíritu Santo redarguyó su corazón y lo hizo sentirse mal. Y yo creo que muchos, si no es que todos, hemos tenido eso de que estamos haciendo algo mal y el Espíritu Santo nos está diciendo no lo hagas. Que obedecemos o no es otra cosa, hermanos, pero el Espíritu siempre nos está redarguyendo sobre lo que nosotros estamos haciendo. En el versículo 6 dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El Señor bendecirá a los que Él ha bendecido y maldecirá a los que se atreven a maldecir a los ungidos que Dios ha apartado, hermanos. Un tiempo después, David tuvo otra oportunidad para matarlo. En el capítulo 26 también de 1 Samuel 26, 7. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces, aquí, hermanos, en el capítulo 7, fíjese bien en el 9 lo que dice. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dice, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Entonces, cuando nosotros atacamos a quien sea, pero sea un ungido del Señor, aquí dice, ¿quién quedará inocente? Hermanos, si yo tengo razón en mi sentir de algo que me hicieron o algo que yo vi hacia una persona o algo, la respuesta, hermanos, está en el versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, esa es la respuesta, hermanos. En otras palabras, no nos corresponde a nosotros ejercer justicia. Debemos entregar el problema que nosotros tenemos en las manos del Señor. Y una vez más, repite, el Señor me libre de que mate, critique, juzgue, perjudique al que Dios ha ungido. Hay otra versión de la parte de la Biblia, hermanos, donde en Hechos 10, 9, 23, donde en una ocasión Pedro tuvo una visión de una sábana que descendía con una cantidad de animales prohibidos según la ley judía, y oyó una voz que le dijo, mata y come. Y Pedro contestó, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y en el versículo 15, la voz le dijo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Perdón por la alegoría, hermanos.
Pero Dios ha apartado gente o separado para Él, que son llamados ungidos, escogidos. Pero muchas veces para nosotros son cristianos mediocres, son impuros, son inmundos. No debería de estar en ese lugar, es lo que muchas veces decimos. O no debería de predicar, o no debería de hacer esto. Pero el Señor dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Hermanos, nosotros todos somos santificados por el Señor. Porque puedo asegurarle que hemos sido blanco de críticas. Hermanos, no es fácil para los pastores, predicadores, ministerios realizar el trabajo. Ayer, hermanos, tuve un accidente porque estaba yo cocinando y tuve un accidente y bueno, terminé llena de harina toda y mis hijas empezaron a reír. Pero me acordé, ayer al estar escribiendo esto, de esa frase que dice, las personas que no se equivocan o tienen errores son las que están sentadas sin hacer nada. Entonces, yo espero, hermanos, que ninguno se ofenda. Reitero lo que dije al principio, tomen lo bueno, desechen lo malo. Yo no soy erudita en la Biblia, yo lo reconozco. Yo no sé muchas cosas. Sé que muchos saben tal vez más de lo que yo sé, seguramente, hermanos. Pero tomen lo bueno, desechen lo malo. Yo espero que esta predicación haya sido de edificación, que ustedes, pues todo lo que acaban de escuchar, que se les haya quedado lo bueno en su corazón, en su mente, y sobre todo recuerden siempre, debemos recordar que cuando nosotros bendecimos a cualquier persona, Dios nos bendice a nosotros. Pero si nosotros maldecimos o estamos pensando que hacerle mal a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestra familia, recuerde que la maldición se puede revertir. Entonces, tome lo bueno, hermano, deseche lo malo, no me juzgue, al contrario, es muy difícil para mí predicar como muchos hermanos, no es fácil, aunque no los veo, pero sé que están del otro lado. Entonces, sé que somos muy fáciles a decir, no debió de haber dicho eso, porque la palabra de Dios dice esto. Pero no me juzgue, hermano, solamente, mejor, en una ocasión mi papá, un hermano le dijo, ellos tuvieron que salir de la Ciudad de México, porque mi mamá, pues se enfermaba mucho aquí, por la presión, por la altura de la Ciudad de México, y un hermano le dijo, ¿cómo es posible que usted vaya a dejar a sus hijos? Y ustedes se van, ellos viven en Morelia. Y la respuesta de mi papá yo lo admiro porque gracias a Dios le dio una respuesta muy sabia. Otra persona tal vez hubiera contestado de otra manera, pero mi papá le dijo, ¿sabe qué, hermano? No me critique, mejor ore por mí. Y lo mismo les digo, hermanos, no critiquemos, mejor hay que orar por esas personas, mejor hay que orar por esos pastores, mejor hay que orar por esas iglesias. Porque el predicar con esta nueva tecnología, si presencialmente nos ponía, o por lo menos hablo por mí, nervioso, creo que ahora me resulta más complicado hacer esto por el temor a que falle la conexión, como ya no sucedió, a que no me escuche, a que se oiga el señor del pan, el señor de los tamales. Entonces, hay muchas cosas que no podemos controlarnos nosotros, hermanos. Pero, pues sí, yo sí tengo muchos nervios cuando predico así, y sí le pido, hermano, que ore mejor por mí y tome, reitero, lo bueno, deseche lo malo, de todo lo que yo dije, deseche lo malo, y espero que haya sido de edificación para su vida. De verdad, hermano, yo espero que haya sido una bendición para usted, así como ha sido para mí. Que el Señor les bendiga, que descansen. No sé, vamos a hacer una última oración y pues para que el Señor haga más énfasis, sobre todo en las palabras que es para cada uno, porque cuando escuchamos una predicación, no todas las palabras son para nosotros, pero hay una
con la cual nos identificamos, hermanos. Yo pido a Dios que con alguna de todas estas palabras que yo dije, usted se identifique. Padre, Dios del cielo, mi Dios, te damos gracias porque tú permitiste, Señor, que yo pudiera hablar. Yo te pido perdón si es que dije alguna palabra ofensiva para mis hermanos. Yo te pido que tú abras su corazón de cada uno, su mente, Señor, que desechen lo malo de lo que yo dije y que tomen lo bueno, Señor, porque creo que algo bueno hay en lo que yo comenté, porque he estado pidiéndote, Señor, qué es lo que debo de decir. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú me diste. Yo te suplico que seas con cada uno de mis hermanos que están conectados, que tú les bendigas, que les guardes, Señor, y que seas tú con ellos, que tú les bendigas, Señor, y que nos ayudes cada día a ser más y más perfectos para tu honra y tu gloria, Señor, y que te pongamos siempre, siempre delante, Señor, y que tú vayas delante, nosotros atrás, Padre. Que nos esforcemos por pedirte, por orar, por siempre estar cerca de ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por todos los méritos que tú hiciste en la cruz, Señor. Yo te doy muchas gracias. Te suplico que seas con cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas grandemente, que les des un sueño reparador y tranquilo, y que sean con todos los hermanos que están enfermos o con algún problema, Padre, que seas tu propicio para cada uno de ellos. Todo te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Saludos a todos, un abrazo virtual. Y pues mañana, no se les olvide que nos conectemos a las 8 de la noche, una hermana más predicará. Y sobre todo, pues, que el Señor les bendiga mucho. Que descansen y muchas gracias.